el amor no es suficiente, es fundamental en la crianza, el amor. Pero si no hay límites, si no hay acompañamiento firme de lo que puede y no hacer un niño, de lo que yo como adulto entiendo que lo cuida, cuáles son las reglas que voy a poner, si yo no puedo ser un papá que tiene autoridad, un papá que, porque la autoridad que implica mandar, y el que manda, que no es mandonear, el que manda es el que cuida. Esta etapa es la más difícil. Y yo sé por qué lo decís, pero ¿por qué es de muerte? ¿Qué puede hacer un niño que de 3 a 6 no tiene ese control adulto y esa firmeza? Ese control, esa compañía, ese acompañamiento, esa contención. El niño de 3 a 6 años, por supuesto que no es lo mismo un niño de 3 que de 6, pero es una etapa que principalmente el niño piensa que puede hacer todo. Un niño de 3 a 6 años es omnipotente, cree que puede con todo y que no le va a pasar nada. Por eso creo yo que es más difícil inclusive que la adolescencia, porque el niño todavía no sabe de consecuencias. Los berrinches son la característica junto con los miedos de esta etapa evolutiva. El berrinche es la expresión física de la ira, de la frustración porque no estoy logrando lo que quiero. Entonces los papás frente a esto tenemos dos opciones: o dejamos que exprese la ira, o hacemos que la reprima. Criar sin asustar y sin hacer doler. Y cuando yo digo eso, los papás dicen, ¿y entonces qué hacemos? Porque por lo general las estrategias que tenemos y las que vamos sacando tienen que ver con asustar o con hacer doler, porque no sabemos de otras. Cuando a los niños, porque no sabemos cómo hacer, les estamos evitando la posibilidad de aprender o de pasar por una situación complicada, no lo estamos ayudando. Es como los padres que les compran, que les compran zapatillas con abrojo. Zapatillas con abrojo, Silvina, porque es más práctico, más rápido. Claro, pero el chico no aprende a atarse los cordones. Es pasando por esas situaciones y que los papás puedan tolerar la angustia del niño y tolerar la angustia de ellos, es que los padres también se van fortaleciendo, porque esto marca más o menos cómo va a ser la adolescencia. Antes de decir que sí o que no, está buenísimo que podamos practicar. ¿Y qué pasa? A ver. ¿Y qué pasa si le doy el segundo helado de 2 bochas? ¿Y qué pasa si va sentado adelante? ¿Y qué pasa si lo dejo subido arriba de la mesa de vidrio saltando? ¿Y qué pasa? Entonces, la consecuencia es lo que a mí me va a dar la seguridad. Bien. Y como voy a estar más segura, voy a estar más tranquila y puedo estar más firme y puedo ser tierna, porque yo puedo estar diciendo que no, y no por eso me voy a desbordar, porque estoy segura que yo a mi hijo lo estoy cuidando. A veces amamos inmensamente a un hijo y le estamos haciendo daño por miedo. Hola a todos, bienvenidos a Más Infancias, un espacio que nos brinda San Luis Más para justamente abordar los temas importantes para nuestras infancias, las de toda la provincia de San Luis, aprovechando que llegamos a cada paraje, a cada ciudad, a cada localidad. Esperamos que del otro lado ustedes también se sumen, nos brinden sus consultas, los temas que quieran tratar, qué les es importante, qué les está pasando en su familia, con sus chicos. Esa es la idea de Más Infancias. Por lo pronto, en este espacio vamos a estar abordando temas de diferentes áreas que tienen que ver con el crecimiento saludable de nuestros chicos, para que crezcan sanos, para que crezcan justamente desde la psicología, desde lo físico, desde lo espiritual, desde las emociones, cómo acompañamos ese crecimiento. Le damos la bienvenida, porque yo nunca voy a estar sola, a Silvina Giandinotto. Ella es psicóloga, justamente se especializa en acompañar a los papás en estas edades tempranas de los chicos, y le vamos a dar la bienvenida. Hola Silvina, gracias por estar. Gracias a vos. Gracias por aceptar participar de este espacio. Silvina, siempre nos vas a acompañar desde la psicología. Y contanos un poquito de vos, de tu carrera. De mi carrera, de 30 años, que hace que me dedico a la niñez. Cuando me recibí de psicóloga siempre quise trabajar con los niños, y mis primeros 15 años fue trabajando en el consultorio con los chicos. Claro que en esa época era mucho más fácil tirarse al suelo y jugar con ellos y de esa manera irlos ayudando.
Y bueno, y con el tiempo me di cuenta que cada vez citaba más seguido a los padres al consultorio. Y bueno, y de a poco fue que ya hace 15 años prácticamente que no atiendo niños directamente, pero trabajo con los papás ¿Cómo es en eso? orientación a padres. ¿Papás y los chicos también No, a la par, No, juntos? el No. 80% de los pacientes de mi consultorio son los papás. Ujú. Puede ser la mamá, puede ser los dos o en algunos casos puede ser el papá. Pero toda la problemática que tiene hoy un niño, según mi experiencia, menor de 10 años, yo la trabajo con los papás. Cualquier sintomatología, el niño que tiene dificultades para contener la orina o se hace, no tiene control de esfínteres, por ejemplo, o que pelea en la escuela, o que le cuesta aprender, o que está angustiado, o que no puede dormir. Bueno, toda la sintomatología que antes yo trabajaba con el chico, ahora lo trabajo en orientación a padres. Y vamos muchísimo más rápido. Eso te iba a preguntar. ¿El cambio tiene que ver con los resultados que ibas viendo en esto de que Sí. la figura de papá mamá aparecía en el consultorio y se avanzaba? Totalmente, porque el niño, mientras más pequeño es, más dependiente es de sus padres, no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional. Se supone que, y con mucha suerte y mucho trabajo, el niño alcanza o el adolescente alcanza la independencia emocional recién a los 16 años. Qué importante Entonces, decir esto en estos tiempos donde sí. todos creen que porque la modernidad llegó y que a los 13 años se suponen tan independientes, tan No, y hay autónomos. muchos padres que dicen, mi hijita, que a lo mejor tiene 5 Sí. años, es tan independiente, y eso no es así. Sí, puede ser autónoma. En algunas Autónoma, si va cosas, a creciendo su en edad. autonomía, claro, Bien. por supuesto. Y la autonomía cada vez va siendo mayor hasta que un día llegamos a ser independientes. Bien. Pero eso no se logra de un día para el otro, es un camino. Y en ese camino, según yo y mi experiencia, la etapa más difícil es la de los 3 a los 6 años. Y ahí nos podemos detener, porque en esto de que arrancamos con Silvina, nosotros ponemos el acelerador y Sí. nos llevamos a la adolescencia y no paramos. Pero, en la previa pensábamos cómo arrancar este tema, cómo empezar a abordar todo lo que tiene que ver con las dificultades que pueden presentarse en la crianza de los chicos. Y dijimos, ¿cómo podemos poner un puntapié? Y ella nos contaba justo todos los problemas que pueden surgir en el consultorio. ¿Cómo empezar como papá para que lo que nosotros acá, digamos, le sirva en casa, donde sea que estés? Sil nos va a empezar a contar justamente este pensamiento de los pequeñitos en sus primeras edades, más chiquitos, y el pensamiento de 3 a 6 años, para que nosotros, sabiendo cómo piensan y sienten los chicos, podamos acompañarlos mejor. Porque muchas veces esos chicos terminan en el consultorio porque nuestra mirada de grande no entiende. No entiende qué le pasa y te dicen, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Tal cual. Y sí. los grandes nos estamos pudiendo acompañar mirando justamente estas Mirando, características tal cual, y que hacen entendiendo. su pensamiento. Cuando los papás logran entender cómo piensa y siente un niño de esa edad, los pueden acompañar mucho más fácil, desde un lugar de ternura y firmeza. Ternura y firmeza. Ternura y firmeza son Amor, dos, pero mucho amor, pero el amor no es suficiente, es fundamental en la crianza, el amor. Pero si no hay límites, si no hay acompañamiento firme de lo que puede y no hacer un niño, de lo que yo como adulto entiendo que lo cuida, cuáles son las reglas que voy a poner, si yo no puedo ser un papá que tiene autoridad, un papá que, porque la autoridad ¿qué implica? Mandar. Y el que manda, que no es mandonear, el que manda es el que cuida. Y si a los hijos no logramos ponerles reglas claras, ¿qué pasa? a esta edad, de los 3 a los 6, el riesgo es de muerte. A ver. Por eso digo yo que esta etapa es la más difícil. Y yo sé por qué lo decís, pero ¿por qué es de muerte? ¿Qué puede hacer un niño que de 3 a 6 no tiene ese control adulto y esa firmeza? Ese control, esa compañía, ese acompañamiento, esa contención. El niño de 3 a 6 años, por supuesto que no es lo mismo un niño de 3 que de 6, pero es una etapa que principalmente el niño piensa que puede hacer todo. Todos, puede ser un superhéroe y tiene las capacidades, si quiere, para volar, para nadar, para jugar con el fuego,
para tomar lo que quiera y total él cree que no le va a pasar nada, para subirse a la mesa y desde allá pegar un salto y cree que no le va a pasar nada, aunque la madre esté diciéndole que se va a hacer daño. Exactamente. Entonces, el niño de 3 a 6 años es omnipotente, cree que puede con todo y que no le va a pasar nada. Por eso creo yo que es más difícil inclusive que la adolescencia, porque el niño todavía no sabe de consecuencias. En la adolescencia, hasta un padre puede más o menos predecir cómo va a ser la adolescencia de su hijo en función de cómo fue la niñez. Pero en esta etapa evolutiva, donde vamos conociendo a los niños, y a veces los chicos nos sorprenden, muchas veces la mamá me dice en el consultorio, pero nunca había hecho una cosa así. Y no, claro, antes no. Ahora sí, porque ahora quiere subirse a la mesa, quiere nadar en una pileta, quiere tomar la bandina, quiere probar qué pasa si come harina. Bueno, y el niño cree que no le va a pasar nada. Entonces, desde el pensamiento es ese. Yo lo puedo todo y soy el rey. Un niño, digo niño, niña para no estar aclarando todo el tiempo, pero un niño de 3 años piensa que como no le va a pasar nada, se arriesga constantemente y cree que lo que quiere le hace bien. ¿Y quién sabe la diferencia entre lo que a un hijo le hace bien y lo que quiere? Se supone que es el adulto, son los padres. Y entonces ahí aparecen los famosos límites y como aparece un no, porque el niño ahora quiere probar un montón de cosas que antes no se le ocurría probar. Sí. Entonces aparece el no del adulto, o el en un ratito, o más tarde, y eso hace que este niño que viene con la idea de que él puede con todo y todos son sus súbditos y él es el rey, ¿qué aparece ahora? Los berrinches. Los berrinches son la característica junto con los miedos de esta etapa evolutiva. El berrinche es la expresión física de la ira, de la frustración porque no estoy logrando lo que quiero. Entonces los papás frente a esto tenemos dos opciones, o dejamos que exprese la ira o hacemos que la reprima. Generalmente nos enseñaron a hacer que la reprima. Tal cual, porque ¿por qué creo que ahora a los padres se les está complicando mucho? Porque venimos de una educación muy diferente, muy diferente. Otro extremo. Otro extremo, y yo propicio mucho en el consultorio, que es criar sin asustar y sin hacer doler. Y cuando yo digo eso, los papás dicen, ¿y entonces qué hacemos? Porque por lo general las estrategias que tenemos y las que vamos sacando tienen que ver con asustar o con hacer doler porque no sabemos de otras. Y sí hay otras, las tenemos que encontrar. Yo, bueno, en el consultorio trabajo mucho en dar pautas específicas frente a las conductas de los chicos, pero digamos que los papás sepan qué hacer. Grabado a fuego, sin asustar y sin hacer doler. Y si empezamos a revisar todas las técnicas que usamos las mamás, los papás, le podemos preguntar acá a nuestra cámara, Casucha, que tiene un pequeño o una pequeña de 4 años. Un pequeño de 4 años, podríamos llegar a encontrar que todas están complicadas, según Silvina Yandinotto. Yo diría que la gran mayoría. Entonces, los papás no vienen con herramientas, porque hemos sido criados de otra manera, con otras herramientas acorde a esa época. Sumado a que hoy, desde el afuera, desde la sociedad, se plantean una gran cantidad de estímulos que los niños quieren. Entonces, los papás que no saben decir que no, o que les cuesta decir que no, que tienen miedo a que el chico les haga mala cara, que les diga no te quiero más, me voy a ir de esta casa, me voy a ir con mi papá, no vengo más. Los padres no quieren pasar por eso y entonces hoy son mucho más los no que hay que decir, porque claro, las influencias desde afuera, hoy por ejemplo vas a una juguetería y hay unos autitos que son impresionantes para un niño de 4 años. Anda a explicarle al niño de 4 años que es mejor jugar con tierra y con agua. Digamos, eso entre un montón de estimulaciones desde afuera. Claro, él no va a aceptar y en realidad no lo va a aceptar. El consumismo que se va generando. Entonces los papás dicen, tengo todo esto, pero no tengo las herramientas que hago y tengo a mi hijo tirándose en el piso, revolcándose, gritando y diciéndome un montón de cosas y yo con miedo que el vecino me ponga una denuncia porque yo estoy pegando y maltratando a mi hijo. Más allá de que vamos a hablar de la culpa del no, recién cuando decías tengo a mi hijo haciendo berrinche en todos lados, yo tengo papás que soy docente
en una escuela de niños de estas edades que me dicen, no lo saco. Claro. Dejamos de salir con él a comer. Sí. Dejamos de salir con él a tal lado. Sí. O bueno, obviamente que si salen lo anestesian con una pantalla, ¿no? Sí. Pero Tal cual. ahí ganó el niño, ¿no? No ganó porque Perdió, no aprendió. Tal cual, pero- porque ese niño no va a aprender. Pero ese padre no pudo poner el no. Él ganó en ese sentido. Sí. Con el berrinche, Claro, pero, se salió con pero la después suya. ese papá, cuando el niño entre a primer grado y no le salga la cuentita, no le va a decir, bueno, como no te sale la cuentita, vamos a guardar el libro de matemática en el ropero en el ropero hasta la semana que viene. Cuando a los niños, porque no sabemos cómo hacer, les estamos evitando la posibilidad de aprender o de pasar por una situación complicada, no lo estamos ayudando. Es como los padres que les compran, perdona, los padres Sí, que les compran a ver. zapatillas con abrojo. Zapatillas con abrojo, Silvina, porque es más práctico, más rápido. Claro, pero el chico no aprende a atarse los cordones. Y atarse los cordones, que nosotros los adultos nos podemos atar con los ojos cerrados, para un niño equivale a llevar a cabo más de 14 funciones cognitivas y motrices. Entonces no le estamos haciendo un favor, nos estamos complicando para después. Todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad. Después, ese papá que le hace la vida más fácil, se pasa las tardes llevándolo a la psicopedagoga porque el chico no puede escribir cursiva. bien. Entonces, es pasando por esas situaciones y que los papás puedan tolerar la angustia del niño y tolerar la angustia de ellos, es que los padres también se van fortaleciendo, porque esto marca más o menos cómo va a ser la adolescencia. Si un papá no está fortalecido, que no es fácil, yo nunca digo que es fácil, Sí. pero no es imposible. Y cuando entendemos y sabemos qué hacer con una nueva estrategia, ¿qué hago? ¿Cuándo digo que sí? ¿Cuándo digo que no? Que después si nos seguimos reuniendo, hay un montón de estrategias puntuales y concretas para llevar a cabo y frases que nos ayudan a ayudar a nuestros hijos a transitar esta etapa que es re difícil. Pero la adolescencia es el resultado de la niñez. Si un papá no lleva a comer a un hijo para no pasar por un berrinche, ¿qué crees que va a pasar de 4 años? Sí. ¿Qué crees que va a pasar cuando tenga 15? Ese papá no está fortalecido. Y ese niño tampoco, porque no va aprendiendo lo que es la tolerancia a la frustración. Bien. Dijiste de los tips. Hay que siempre me acuerdo de vos, más allá de sin Asustar y sin hacer sin doler. asustar y sin hacer doler, también esto de algunas amenazas a los que recurrimos, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando Silvina puede llegar a darnos unos ejemplos, o nos agarramos la cabeza o nos da risa, pero decir, en la situación real, cuánto daño hacemos, cuánto Sí. asustamos, Tal cual. y a eso se refiere sin asustar. Tal cual. Hay quienes dicen, no, mis papás no me pegaron, pero ¿cuánta amenaza han necesitado Tal cual. para Tal cual. para El otro día hablaba marcarnos? con un papá en el consultorio que me decía, yo cuando mi hijo no me hace caso, le digo, y vos ya sabés lo que pasa. Y le digo, ¿pero alguna vez le explicaste lo que pasa? No, claro, pero entonces el niño se imagina ¿Qué que será? ¿Qué? algo terrible. Y algo terrible para un niño de 4 años son cosas terribles de verdad. Para el niño, que uno le diga que se va a ir afuera, que lo voy a dejar con el muñeco de palo toda la noche si se portó mal, o que lo voy a bajar del auto si no se porta bien y lo dejo. O una vez vi a una mamá, fui a ver un tema de colchones y eso, y el nene se portaba mal. Y la mamá le decía, si no te portas bien, te dejo. Digamos, en ese momento Bien, el para niño nosotros reacciona. lo decimos y ahí quedó y no nos quedó, ni siquiera No. nos ponemos a pensar en qué puede significar En que no para lo vamos a cumplir. ese niño, porque no lo vamos a cumplir, Claro. entonces lo dejamos ahí. Pero Para eso lo ese sabes niño- vos. Exacto, para ese niño ¿qué significa? Para Te ese dejo. niño significa que si no se porta bien o si no le hace caso en ese momento a la mamá, corre riesgo de ser abandonado. Los chicos son así de literales. Totalmente. Y concretos. Pero claro, por eso también es muy importante cómo hablamos. ¿Cómo hablamos? Le cortaron la cabeza. Antes se decía le cortaron la cabeza cuando a uno lo sacaron de un puesto de trabajo, por ejemplo. Bien. Yo tenía de paciente un señor de 40 años que se acordaba que cuando él era chico, la madre con el padre hablaban de un compañero de trabajo del padre que le habían cortado la cabeza. Pues el niño empezó a hacer fobias cada vez que el padre, ataques de pánico, cada vez que el padre se iba a trabajar. Porque pensaba literalmente que le iban a cortar la cabeza. Y uno grande nunca llegaría a entender por qué ese ataque relacionado y era
una conversación y una palabra que escuchó Tal y cual, asoció tal cual. y se hizo, y así en la diaria, ¿no? En la diaria, mira, yo voy escribiendo cada vez más frases que son terribles y las repetimos como si nada. ¿Alguna? Por ejemplo, no me digas eso, que me muero con lo que me estás diciendo. Un chico de 5 o 6 años lo toma literal, que te vas a morir. Una mamá no entendía por qué el hijo se desbordó cuando ella hablaba por teléfono, pero después, en esa sesión nos dimos cuenta que ella decía que el teléfono le explota. Claro, le explotaba de mensajes. Bien. Pero para el niño, que un teléfono explote, es que explota. Es peligro. Claro, no es que se llena de mensajes. Entonces es fundamental cómo les hablamos y cómo les decimos que vamos a actuar. Vamos adentrándonos en este tema. ¿Cómo piensan y sienten los chicos en estas primeras edades? ¿Cómo Sí. piensan así, concreto, literal? Sí. Yo lo que escucho me lo represento. Tal no cual. pienso que no va a ser verdad o que... O que mi mamá no sería capaz de abandonarme. Para los niños, el temor al abandono es su copiloto. Por eso es que hay tanta sintomatología en los chicos. Por eso es que a veces les cuesta entrar al jardín. Mientras más inseguro está un niño, más le cuesta separarse de su mamá. El niño no tiene seguro que lo aman. Si la mamá dice, no, pero yo siempre estoy y le demuestro con palabras, con gestos, y aún así uno ve que a ese niño le cuesta separarse. Bueno, lo primero que yo preguntaría es si esa mamá no está demasiado. Porque cuando hay una superpresencia de mamá, en vez de generar más seguridad, cuando hay superpresencia, ¿qué quiero decir? Cuando hay más presencia de la esperable. ¿Sí? No Y son dejarte... las mamás helicóptero. Sí, a ver. Las mamás helicóptero. Están Están todo el tiempo encima. No es lo mismo al lado que encima. Entonces eso genera más miedo en el niño. Imagínate que acá salís del canal y hay un policía. Vos decís, bueno, hay seguridad en el barrio. Pero salís y hay 20 policías, 3 patrulleros, 20 motos. Vos decís, oh, wow. Algo pasó. Claro. En vez de tener más seguridad, Sí. te asustas más. Bueno, Bien. eso pasa cuando hay Ajá. demasiada presencia de madre. Gracias. De nada. Ahora, ¿qué es demasiada? Bueno, cuando las madres son muy temerosas y quieren controlar. Bueno, por supuesto que estamos hablando en términos generales, ¿no? Esto no es que cada uno lo va a tomar Sí. a pecho y pueda llegar a sentirse mal por esto que estamos conversando. Esto es empezar a pensar, si yo tengo un hijo muy angustiado, más temeroso de lo esperable, algo está pasando. La tranquilidad de un niño está íntimamente relacionada con la seguridad. Si tenemos un niño intranquilo, bueno, el hiperdiagnóstico que hay de niños con hiperactividad y déficit atencional, los niños que se mueven de un lado para el otro. ¿Por qué será? Y muchos de esos niños están asustados, porque frente al miedo, los seres humanos nos dividimos en 2 grandes grupos. Frente a una situación Sí. de temor, de tensión. Sí. Los que Ajá. aprietan el acelerador Mm. y andan y los que aprietan el freno. Y se paralizan. Ajá. Tenemos que descubrir cuál es la tendencia de nuestro hijo, Bien. porque con esa tendencia nacemos. A apretar el acelerador o a apretar el freno. Con eso nacemos, Bien. con esa predisposición. Después la podemos ir trabajando, por supuesto. Cuando dijiste esto de que cada vez hay niños más diagnosticados de este tema de la conducta inquieta, por así Sí. decirlo. Yo sé que no es un diagnóstico, pero justamente hay tanto abanico de diagnóstico que no me quería meter ahí, sino que alguna vez escuché, y no sé si no fue a una licenciada Silvina Giandinotto, que a veces uno cuando se pone a escuchar a los padres, bueno, ¿y cómo es el día del niño? Y a la mañana salen corriendo a la escuela, después van corriendo al mediodía porque lo deja con la abuela porque tiene que ir la mamá corriendo a otro trabajo y después corriendo hacen la tarea porque tienen que ir a fútbol y después van a inglés y llegan a la noche, o sea, y los papás muy corriendo con el tiempo, o sea, expresándolo en lo físico y en lo verbal. Entonces, como que todo es una corrida, es una carrera todo el Sí. tiempo. Entonces, ¿cómo
van a ser esos chicos en sus conductas normales, o sea, van a ser chicos zen, tomándose el tiempo para conversar con los amigos, jugando tranquilos, pudiendo hacer las tareas quietos en un lugar, asentados en eso, prestando atención, foco en lo que están haciendo, van a ser chicos como que muy movedizos porque... Y no te sabría decir en términos generales, habría que ver cómo son esos papás. ¿Cuál es la diferencia entre un niño inquieto, un niño hiperactivo y un niño que se mueve porque está aprendiendo? Los niños son un motor en movimiento, es decir, si vos tenés un niño que está muy quieto, algo pasa. Salvo que lo tengas un poco dopado con el chupete electrónico, que es una pantalla, Bien. que eso es tremendo para los niños Y tan un día chicos. nos vamos a dedicar a eso. Sí. Ahora lo dejamos. Lo dejamos para después poder abordar el tema Bien. del juego simbólico. Exacto. Y cómo eso ayuda en el crecimiento y en el fortalecimiento interno de los niños. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos unas hormigas que van y vienen todo el día llevando y trayendo hojitas, esas hormigas no están hiperactivas, pero tampoco están quietas. Se mueven como un niño que se mueve, que juega en su carpita con los autitos, con los muñecos, que sube al árbol, que baja. Ahora, cuando nosotros pateamos un hormiguero y las hormigas se empiezan a mover, no sé si alguna vez pateaste un todos hormiguero. lo hemos hecho en nuestras infancias. Hay niños de hoy que no han hecho No. eso, pero las hormigas se empiezan a mover para todos lados. Esas hormigas tienen miedo y esas hormigas están intranquilas. Entonces, esa es la diferencia entre un niño que se mueve porque está jugando a un niño que no puede vincularse con el otro, consigo mismo, por un montón de razones, ¿eh? Pero entre esas es la dificultad de estar tranquilo, la dificultad de animarse a tolerar sus angustias, sus miedos, y tiene que ver directamente con la presencia de los adultos y la seguridad que transmiten los adultos. Y acá volvemos otra vez al tema de los límites. Los papás que siempre dicen que sí, no van a tener, según yo, una linda relación con sus hijos. Siempre van a estar al borde de que el hijo les diga, no te quiero más. Porque el niño al que siempre le dicen que sí, lo vive como un abandono. Cuando al niño le dicen, bueno, no te pongas mal, vení sentado adelante, y el chico adelante en el auto, y el chico tiene 4 años, 5, 6, 7, menos de 12, lo vive como un abandono, no lo estoy cuidando. Y como esto no se expresa porque es algo inconsciente, por el miedo de la madre, por las dificultades que tiene, por las cuestiones que sea, el niño se siente mal. Y eso lo enoja con el padre que no lo cuida, aunque no lo diga, pero después aparece de alguna manera. Entonces, acá va una frase súper genial que a mí me encanta. Acá. Anotemos. Antes de decir que sí o que no, en esta etapa evolutiva, que lo más probable es que nuestro hijo nos pida todo, porque quiere todo y lo quiere ya, antes de decir que sí o que no, está buenísimo que podamos practicar. ¿Y qué pasa? A ver. ¿Y qué pasa si le doy el segundo helado de 2 bochas? ¿Y qué pasa si va sentado adelante? ¿Y qué pasa si lo dejo subido arriba de la mesa de vidrio saltando? ¿Y qué pasa? Entonces, la consecuencia es lo que a mí me va a dar la seguridad. Bien. Y como voy a estar más segura, voy a estar más tranquila y puedo estar más firme y puedo ser tierna, porque yo puedo estar diciendo que no, y no por eso me voy a desbordar, porque estoy segura que yo a mi hijo lo estoy cuidando. Entonces, el ¿y qué pasa? Es como una guía que nos ayuda a nosotros a la hora de decir que sí o que no. ¿Y cuál es el objetivo? Cuidar. Cuando con mi sí yo descuido a mi hijo lo vive como un abandono, que no me lo va a decir, porque no lo puede decodificar. Sí, no estoy importando. No me estás cuidando, y si no me cuidas, no me querés. Bien. Y para un niño es fundamental sentirse querido, amado, mirado y cuidado. Y sobre todo en esta etapa evolutiva, que está en riesgo la vida del niño. Volvemos a ese principio donde parecía tan serio y dramático ese de mi no, de mi sí, depende de mis límites hacia los hijos, depende la vida. Sí. Y después de toda esta conversación, de todo este derrotero de idas y vueltas, entendemos que
que ahí está la responsabilidad tan grande del adulto y el amor más grande. Tal cual. Qué tal difícil. cual. Sí. Qué difícil. Qué difícil. Porque el miedo es tan grande a veces. Y depende de la historia de cada persona. Y ahí entra el entendimiento del psicólogo frente a esos papás que a veces no pueden, no es que no quieren, no pueden. Convencida. Y a veces hacemos cosas o dejamos de hacer cosas por miedo, no por amor. Y son como dos caminos paralelos. A veces amamos inmensamente a un hijo y le estamos haciendo daño por miedo. Pues entonces tenemos que trabajar cuáles son nuestros miedos para que entonces la brújula sea el amor y no el miedo. Pero el miedo tiene un poder inmenso. Es tan bonito lo que acabas de decir que me quedo con esa brújula y dejamos y abrimos esta puerta, esta ventana, estas conversaciones para muchos otros encuentros y espacios en Más Infancias, porque nos queda mucho por charlar. Mirá que hoy se me vienen tantas ideas a la cabeza. No me olvido, pero me quedó la culpa de los la maternidad y la paternidad y la culpa es una cosa que todos cargamos. Sí. Y yo me imagino que del otro lado, quienes se prendieron y se engancharon deben estar con el lápiz ahí, que me iba a decir los tips. Sí. La psicóloga me iba a decir los tips sin asustar y sin hacer hacer doler, tal y cual. que había, y a mí no se me ocurren. Claro. Todos tienen que ver con una cosa u otra. Bueno, podés empezar escribiendo lo que haces. Bueno, lo que haces. Bueno, tarea. ¿Dejamos ¿Sí? tarea? Sí, tal Empezá. cual. ¿Cómo ¿Qué son? hago? ¿Qué digo? ¿Qué digo cuando un hijo no hace lo que yo quiero? Bien. Cuando no me hace caso. ¿Qué le digo para que me haga caso? Y en otro listado podés también anotar qué temas te parece importante tratar. Esto no va a ser obviamente un consultorio, porque No, esto no claro. tiene sesiones individuales, pero sí hay una consulta que represente quizás los problemas que todos podemos tener y atravesar en la crianza de nuestros hijos. Nos suma, nos ayuda el aporte de ustedes para que esto sea un ida y vuelta. Estamos acá haciendo servicio, ¿cierto, Silvi? Totalmente, desde Ella el me corazón. dijo, yo quiero ir y estar y dispongo mi tiempo, mi agenda, porque justamente quiero ser un servicio a todos los lugares que no puedo llegar. Tal cual. Y esta pantalla nos permite eso, este espacio nos permite eso. Qué bueno. Gracias, Sil. A vos. Nos vemos Gracias por dentro de invitarme. poquito nomás. Si Dios y a quiere. ustedes invitarlos ahí. Gracias si nos estás acompañando. Sumate y a través de las redes de San Luis Más, sumate a esta propuesta. Más Infancias. Nos vemos en la próxima.